Buenos días. Perdón, cuando uno está viejito tiene que cambiarse de gafas y estas cosas. Bueno, muy difícil decir cualquier cosa después de la charla del doctor Jorge. Muy complicado. Pero voy a hablar como psicoanalista. Hay que sobreponerse a las frustraciones y a los traumas y a las malas noticias y a los que anuncian cosas apocalípticas, aunque el doctor Jorge Iván no estaba anunciando cosas apocalípticas. No puedo dejar pasar un minutico para decir que el doctor Jorge Iván nos pone en un asunto muy importante y para poder conectar con lo que voy a hablar, que es lo que dijo la doctora sobre inteligencia artificial. El doctor Jorge Iván decía que el problema es la inversión. Y de nuevo, hablando como psicoanalista, claro, la inversión de la manera como pensamos. Porque no es la economía en términos de econometría y de números lo que debe gobernar la vida, sino al contrario, es la política y la ética la que tiene que gobernar la vida. Lo que el doctor Jorge Iván dijo no fueron solamente números, sino que habló de una perspectiva ética y política de cómo entender la sociedad y de cómo entender el Estado y los compromisos de cada actor. Eso fue lo que dijo finalmente. Así que no nos dejemos confundir con las cifras que siempre lo confunden a uno, sino que el asunto de fondo es una perspectiva de cómo entender ese juego entre instituciones, individuos, sociedad, Estado. Así que creo que ese es un punto. Y el otro es que el doctor Jorge Iván decía, me parece interesante, que los economistas dicen cosas, nunca aciertan y siempre les creemos. ¿Eso qué significará? Pregunto como psicoanalista. Pero creo que llegó, como dijo la doctora, llegó algo para quedarse. La IA, doctor, ahí está la IA para preguntarle. ¿Sí? Creo que los economistas pueden ahora, como hacen los abogados también y los médicos, preguntarle a la IA. Pero el uso de la IA tiene sus asuntos. No sé si ya está la presentación lista para pasarla. El tema entonces es un tema que tiene que ver con el uso de la IA y el título es Lo que la IA no ve, aunque en apariencia todos creemos que la IA lo ve todo. En un sentido es cierto, la IA nos está mirando todo el tiempo, tenemos una sociedad que vive como en la novela de Orwell, 1984, que si no la han leído los invito a que la lean porque es una novela profética, es lo que nos está pasando hoy en día. Estamos todos vigilados, todos estamos supervisados todo el tiempo. Así que creo que estamos hablando de un asunto que es paradójico. Lo que la IA no ve, parece ser que hay cosas que la IA no ve y eso es lo que quisiera como compartir con ustedes hoy en esta charla, especialmente en la manera como la estamos utilizando en el sistema de salud. Arranco con este señor que todos seguramente conocen por los medios de comunicación, ¿no? Que es Geoffrey Hinton, uno de los pioneros en esto de la IA, es un británico, es psicólogo, es ingeniero, ha hecho grandes aportes y últimamente ha estado diciendo cosas como estas, como que tenemos un gran riesgo de que la IA nos elimine. Y eso suena un poco apocalíptico en verdad, pero él lo dice con razón, en el sentido en que estamos depositando sobre la IA una gran cantidad de responsabilidades y de asuntos que pareciera que ella lo maneja mejor que nosotros, pero que en últimas nos expone a ciertos riesgos existenciales. Este señor pues es un señor que hizo aportes como por ejemplo como el algoritmo de backpropagation, ha trabajado con redes neuronales en esta interacción importante que hoy en día tenemos con las máquinas. Pero vale la pena escuchar porque no lo dice cualquier persona, no lo dice mi abuelita, lo dice este señor que es experto en eso y hay otras personas anunciando los riesgos que tenemos con el uso de la IA, sin dejar de pensar en todo caso en lo que la IA implica. Y claro, en todo caso estamos enamorados de la IA, porque aunque hay conferencias como esta, en todo caso uno sale de aquí y allá en la institución donde uno trabaja, en los sitios donde uno está haciendo sus cosas, siempre le están poniendo a uno IA. Todos los usuarios, por ejemplo, de oficinas, de sistema de salud, de empresas, vivimos fastidiados con el hecho de que ya no nos atiende una persona, de que nos contesta una máquina y de que es imposible conversar con la máquina. Si usted tiene una pregunta, si usted quiere conversar sobre un punto en particular, es imposible. Entonces, a pesar de que decimos esto, en escenarios como este, en todo caso los encargados de implementar reformas en las instituciones siguen adelante con el hecho de que cada vez más la IA desplaza a las personas. Ese es un punto muy importante y cada vez más el capitalismo se refina porque nos traslada a las personas
obligaciones que antes estaban en manos de esas instituciones. Piensen, por ejemplo, en esa moda ahora de que usted puede pasar directo a la caja y pagar por su cuenta. Claro, entre más las personas utilicen ese sistema, menos vamos a necesitar cajeros en esas instituciones. Por eso no utilizo yo esas máquinas, personalmente, porque pienso que necesitamos que las personas sigan ahí, que el cajero siga teniendo la posibilidad de trabajar. Pero eso es trasladarle al usuario una obligación que tiene quien presta el servicio. Fíjense ustedes cómo uno tiene que pensar en lo que decía el doctor Jorge Iván, en la inversión de los valores, para recordar aquí a Nietzsche, el filósofo, ¿no? Entonces, en todo caso, estamos enamorados de la novedad, que es un tema que nos implica a todos los humanos. Este titular es de BBC, donde dice, ahora estamos enamorándonos incluso de verdad de chatbots, ¿no? Y la pregunta aquí del titular es, ¿en realidad esto es mutuo? ¿En realidad usted realmente cree que el chatbot, cuando le responde lo lindo que eres y lo linda que eres, de verdad ese chatbot está sintiendo algo como lo que uno siente con una persona de carne y hueso? Esa carnecita que nos gusta de verdad, ¿está realmente presente en esto, en el chatbot? Pero esa es la sociedad que tenemos. Bueno, pues en todo caso en la salud llegó la IA para quedarse, como dijo la doctora, ¿no? No se va a ir. Y entonces tenemos ahí un uso que se refiere a diferentes cosas. Aquí tengo una lista donde podemos ver los diferentes usos que podemos tener con la IA en salud. Asistencia al personal de salud en su trabajo, atención personalizada, apoyo en la educación de profesionales de la salud, obviamente es un punto muy importante, analizar mejor las necesidades de cada persona en salud, mejoramiento en la eficiencia, por supuesto que esto es un tema del capitalismo y el neoliberalismo, mejorar la eficiencia, minería de datos, que es ahora incluso una carrera universitaria, y por supuesto lograr disponibilidad de servicios de salud a distancia. Ustedes saben que ahora a través de robots yo puedo estar aquí como cirujano y estar operando un paciente que está al otro lado del mundo. Eso es posible hoy gracias a estas tecnologías. Así que esto es fantástico, realmente es atractivo. Y en el campo ya de la práctica clínica, pues también tenemos unos aportes importantes de la inteligencia artificial. Aquí hay una lista que algunos autores muestran de cómo hemos estado utilizando la IA en el ámbito clínico, por ejemplo, en la identificación de retinopatía diabética, en la predicción del asma crónica en los niños y niñas, en la detección de pólipos en el colon, ahora es muy importante, en la evaluación de necesidades en salud para las personas, en la distinción entre benignidad y malignidad en lesiones que están en la piel, ahí es muy importante, y en general es una ayuda muy importante en la lectura de imágenes diagnósticas. Entonces aquí tenemos ya una IA metida propiamente en el ámbito clínico y no meramente administrativo. Ahí está, y realmente hay unos aportes importantes de la IA en ese sentido. Hay algunos estudios, por ejemplo, en el tema de cáncer de próstata, como es muy importante la tecnología de la IA y ha mejorado incluso el asunto en ese campo. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? La IA, ¿cómo funciona en este aporte que está haciendo en este campo? Pues funciona a través de algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Es un tipo de método analítico predictivo, ¿no? Sirven para identificar patrones y probabilidades en grandes cantidades de datos. Aquí es importante que tengamos presente eso. Se necesitan grandes cantidades de datos para poder funcionar con la IA. También funcionan como instrucciones para resolver un problema matemático. De hecho, es lo que teníamos quizás todos hace muchos años con la idea de un algoritmo. Y constituyen en todo caso la base fundamental cómo funciona la IA. Sin los algoritmos, la IA no podría funcionar. Entonces, el algoritmo aquí es el elemento central para entender todo esto que estamos pensando hoy con el título de esta charla, que es esos problemas éticos que surgen especialmente en el tema de los sesgos. Pero entonces, ¿cuáles son las fuentes que tienen entonces los algoritmos? En el caso de la salud, pues hay muchos. Aquí hay una lista más o menos grande. Podemos obtener información ¿de dónde? De historias clínicas escritas, archivos, de historias clínicas electrónicas, de registros administrativos, de chats, incluso la IA puede acceder a esos emails que uno manda de médico a otro médico en el interior del hospital, registros de diversos tipos sobre pacientes, material audiovisual también está como una fuente para los algoritmos, borradores de artículos médicos incluso, porque ahora uno en el mundo académico manda el borrador del artículo, incluso hay revistas donde ese borrador está puesto públicamente para que haya algún tipo de comentario, entonces ahí ya puede haber una información que está disponible para la IA. Los ensayos clínicos ni se diga, los ensayos clínicos son una fuente muy importante de información sobre las personas. Estudios sociales también, porque la salud no solamente se refiere al ámbito clínico, la salud tiene que ver con la salud pública, tiene que ver con la política. Entonces hay asuntos que tienen que ver también con estudios sociales que son fuente de información en el campo de la salud. Los dispositivos móviles, que ahora todo el mundo anda con eso,
¿sí? Todo el mundo anda con su relojito que le cuenta los pasos, que le dice cuándo comer, cuándo sentarse, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está pasando en la sociedad? Un aparato me dice cuándo debo pararme y cuándo debo sentarme, pero ese es un elemento importante, una fuente importante de información para la IA, porque de esa manera usted le está diciendo todo a la IA sobre su vida cotidiana, sobre su vida diaria, permanentemente. Y me alegra, me da risa ver a las personas con felicidad soltando toda su vida privada frente a la IA. Es increíble realmente, ¿no? Es decir, el amor funciona así, es irracional. Estamos enamorados, porque si el amor es racional, no es verdadero amor, se lo digo de una vez, el amor es irracional, no se puede pensar esto. Pero tenemos que pensar que frente al amor no podemos perder del todo la cabeza. Entonces tenemos datos de seguros de salud, por ejemplo. ¿Cuántas cosas nos preguntan para hacer una evaluación cuando uno va incluso a solicitar un arrendamiento? Le piden a uno una cantidad de datos que uno dice, pero ¿por qué me pides todos esos datos? Ustedes saben que ahora cualquier pequeña información que uno solicite en una ventanilla, le están pidiendo a uno incluso si tiene prueba de SIDA, si no la tiene, etcétera. Uno dice, pero ¿por qué me tiene que pedir eso? Pero así es. Y además obran de tal manera que si usted no da esa información, pues no le ofrecen el servicio, no le da lo que usted está solicitando. Es decir, hay una cosa coercitiva que está pasando en ese punto. Y laboratorios clínicos, datos genéticos, bases de datos, registros del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la cantidad de datos disponibles en salud para la IA es grandísima. Entonces, la IA necesita para su desarrollo y para hacer lo que esperamos de ella, ¿qué esperamos de ella? Pues que replique nuestro comportamiento inteligente, más o menos, y que nos ayude a resolver problemas. Necesita para eso alimentarse constantemente con una gran cantidad de datos, especialmente en lo que implica el aprendizaje automático, que todos conocemos esa expresión de Machine Learning, que es el aprendizaje automático. Por esto es fundamental que los datos que se provean sean amplios, diversos y representativos. Ese es un punto importante, es decir, la IA necesita datos, ok, está bien, pero esos datos deben ser amplios, representativos y diversos, sin sesgos, que es lo que digo ahí al final. Y entonces, esto es muy importante porque, como dice este artículo de 2021, los sesgos en los algoritmos de IA para la atención médica pueden tener consecuencias, ojo, catastróficas, al propagar prejuicios sociales profundamente arraigados. Esto puede llevar a diagnósticos erróneos en ciertos grupos de pacientes como minorías étnicas y de género que históricamente han estado subrepresentados en la información y en bases de datos existentes, lo que amplifica aún más las desigualdades. Entonces aquí el punto es, la IA puede ser un instrumento para disminuir las desigualdades en salud, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que si no estamos atentos a la manera como esos datos alimentan la IA, lo que va a ocurrir es que esas desigualdades se van a profundizar. Ese es el problema que tenemos aquí con el uso de la IA. Entonces, ¿qué es un sesgo? Un sesgo es una distorsión o alteración en la forma como vemos, como entendemos o como asumimos algo. Puede ser a una persona, que veamos a una persona y tengamos un sesgo sobre su rostro, sobre su raza, una cosa, cierta información, algún dato, un acontecimiento, una situación. Por ejemplo, tenemos un sesgo con los economistas, creemos que ellos saben de economía, pero el doctor dijo que no, que eso no es cierto. Entonces tenemos un sesgo con ellos. También pasa con los médicos, ¿no? Creemos que los médicos saben todo sobre la vida y la muerte y no saben realmente, especialmente de la muerte, ¿no? ¿Qué es un sesgo algorítmico? Entonces, es la tendencia o el problema de la IA, en este caso ya específicamente de la IA, de producir análisis predictivos, interpretaciones o conclusiones sesgadas. Ese es el punto. Y entonces, ¿por qué ocurre? Ocurre por una forma inadecuada, pongo ahí, de entrenar o alimentar el algoritmo, con información no representativa y variada, y frente a lo cual poco podemos hacer. Ese es un problema enorme, no podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque ahí estamos frente a lo que se llama la caja negra de la IA. ¿Qué es eso? Pues básicamente es el secreto sobre cómo funciona ese instrumento, ese algoritmo, y eso está protegido por normas de propiedad intelectual. Ese es un problema que tenemos en el mundo de hoy. No hay transparencia. Me estoy adelantando a las conclusiones como un elemento ético a tener en cuenta en el uso de la IA. No hay transparencia porque no sabemos cómo funciona esa caja negra, que es donde pueden estar los sesgos dependiendo del tipo de información que hemos dado para la IA. Entonces, el sesgo algorítmico, por culpa de esos sesgos,
La IA entonces, ¿qué está haciendo? Contribuyendo a un trato distinto de forma injustificada e impacta a personas desfavorecidas en virtud de su raza, del color de su piel, de su etnicidad, de su sexo, religión, edad, discapacidad, lo que sea, como dice aquí la doctora Williams en un libro muy bonito sobre este tema. Está produciendo este efecto. Entonces, los sesgos implícitos son estos, los que están en actitudes o creencias estereotipadas inconscientes sobre una minoría étnica y racial, pero puede ser política, religiosa, de un subgrupo particular, cultural, etc. Ese es un sesgo implícito. ¿Qué tenemos aquí? Este es un estudiante universitario colombiano. ¿Qué piensan? 30 segundos, rápido. Mucho, no piensen mucho, rápido. ¿Qué concluyen? ¿Sí? ¿Qué ven? ¿Qué dirían? Pues yo le hice la pregunta a la IA como corresponde. Es decir, paradójicamente e irónicamente, ¿sí? Entonces le pregunté a Gemini esto, ¿no? Por favor, ¿me puede usted dar una foto de un colombiano típico de una universidad que me muestre, que se lo voy a presentar a unos europeos? Le digo yo, no, le voy a mostrar a unos europeos, un colombiano típico, que es un muchacho que está, no dice muchacho, dice una persona, ¿no? Pero entonces ahí está un sesgo ya. La IA me dice, un poquito la IA ha ido aprendiendo, entonces me responde, oye Eduardo, eso es muy difícil decírtelo porque hay una gran variedad en los colombianos, de razas, no sé qué, así que es complicado mostrarte un prototipo colombiano. Pero en todo caso, le vuelvo a preguntar, ¿no? No lo puse aquí, pero bueno, pero dime cómo hago yo para decirle a este público que va a tener mañana sobre cómo es esto de los sesgos. Dice, no, pues pregúntales qué es lo que ven, para que te des cuenta. Entonces, aunque ustedes no me están diciendo ya que están viendo un muchacho, ¿cierto? Hay un tema de género, pero ¿por qué no una mujer? ¿Sí? Bueno, porque la IA pensó que era mejor poner un muchacho, miren el tipo de color de piel, su rostro, ¿no? Podría parecer alguien de cierto estrato social, tiene un computador en su mano que es portátil, es decir, un estudiante promedio colombiano de universidad tiene un portátil. Tal vez sí, tal vez no, pero es solamente para que ustedes como que puedan entender que las figuras y las fotos no son neutrales. El punto aquí es que no hay neutralidad. La neutralidad no existe ni en Suiza, eso no existe. Entonces tenemos que tener presentes que cada vez que nosotros vemos algo o interpretamos un dato, estamos teniendo una perspectiva particular y que a veces no somos conscientes mucho de lo que uno está pensando, de lo que uno está creyendo sobre esa imagen o sobre esa información. Entonces, hay una relación incómoda en salud, que es esta, ¿no? Los datos están sesgados, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que la IA diga en salud también va a estar sesgado. Los sesgos pueden provenir entonces, ¿de dónde? De los valores y preferencias de la gente que programa la IA, este tema de la caja negra, pero de eso no sabemos que está protegido por propiedad intelectual. Prejuicios culturales y estereotipados que están en la historia. Hay grupos que históricamente han tenido cierta visión de las cosas. Con el caso Tuskegee, por ejemplo, que muchos de ustedes conocerán, que fue el estudio de sífilis en Estados Unidos, una comunidad afrodescendiente, no solamente que no tuvieron consentimiento informado, es que había todo un estereotipo inconsciente sobre que la sífilis le da a ¿quiénes? A los negros que se la pasan tirando, haciendo cosas que no deben. Hay todo un tema estereotipado sobre el asunto. No es solamente la falta de consentimiento informado, sino la manera como nosotros interpretamos, la manera como los grupos actúan. Y eso está presente en los datos que proveemos a la IA. Ese es el problema que tenemos con los sesgos. Aquí hay un asunto de representatividad y diversidad, de manera como le damos la información a la IA. Y aquí puse en rojo, esto puede profundizar las disparidades en salud. Aquí hay un ejemplo del mundo de la reumatología. Este es un score que se utiliza para medir, ¿no?, el riesgo de osteoporosis. Y lo trae como ejemplo uno de los textos que leí para preparar esta conferencia. Aquí ustedes pueden ver que se le da unos puntajes, ¿no?, o hay unas casillitas donde uno chulea si es blanco, si es negro, si es asiático, si es americano indio. Y ustedes ven que al ladito, donde dice blanco, aparece 5, donde aparece asiático 5, donde dice blanco, afroamericano 0. Entonces lo que decía en este texto es, el score final, el máximo puntaje es 50, del mayor riesgo. Pero si usted le pone 5 al blanco, pero no le pone 0 al negro, ¿qué quiere decir? Que en últimas va a haber más probabilidades de que las personas de raza negra no reciban la atención que necesitan porque el score está dando menos, dado que le da 5 más a los blancos. ¿Me comprenden? Entonces ese es un punto de sesgo que hay en un instrumento que seguramente los reumatólogos nunca piensan en eso. Nunca, oiga, pero esto ¿por qué da 5 aquí, por qué da 0 acá? Eso hay que pensarlo, hay que discutirlo. Y no solamente en reumatología, en todas las especialidades médicas es importante pensar los sesgos implícitos que hay ahí. Entonces, ya para terminar,
Vamos al punto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, lo dije al principio, no frustrarnos, no hay que entristecernos, no hay que ceder ante el apocalipsis que se nos avecina, porque en todo caso así es la vida humana. Tenemos que pensar qué podemos hacer, qué podemos hacer. Entonces, frente a esto, primero, estoy recordando aquí algo interesante de Isaac Asimov, los que ya somos viejitos, leímos a Isaac Asimov, una primera persona que escribía textos de ciencia ficción y que en 1940 y pico propuso esto que está expresado en el libro Yo Robot, que además hay una película. Entonces, aquí están las 3 leyes de la robótica. Primero, un robot no le va a hacer daño a ningún ser humano, ni por acción ni por no acción. Primera ley. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si tales órdenes conflictúan con la primera ley. Y tercero, un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. Esto sigue siendo vigente. Y ustedes van a darse cuenta cómo esto se expresa, por ejemplo, en lo que la OMS ha dicho sobre el uso de la IA en salud. Más o menos es algo parecido. Miren lo que dice la OMS. Primero, debe respetarse la autonomía de las personas. Es decir, que el uso de la IA no puede ir en contravía del respeto por la autonomía de las personas. Punto 1. Punto 2. Debe proteger el bienestar y la seguridad de las personas. Ya Asimov lo había dicho en sus 3 leyes de la robótica. La IA no puede atentar contra la integridad y el bienestar de las personas. Debe proteger el bienestar. 3. Debe garantizar la transparencia, la explicabilidad y la inteligibilidad. Ahí tenemos un punto gordiano, porque esto tiene que ver con la caja negra, donde hay derechos de propiedad. Esa es una lucha muy fuerte que tendremos que dar en el presente y en el futuro para que las personas puedan decir cómo es que están utilizando ese algoritmo para saber si está produciendo una información sin sesgos o con sesgos. 4. Promover la responsabilidad y la rendición de cuentas. Evidentemente, este es un punto muy importante. Por más que sea una tecnología fantástica, no está exenta la persona que la produce de rendir cuentas a la sociedad. Y 5. Asegurar la inclusión y la equidad. No se puede permitir que la IA sea un instrumento de inequidad y de exclusión. Evidentemente, estos son elementos éticos para tener presente en lo que es el uso de la IA en salud. Y, finalmente, pues hay unos principios que se han ido como proponiendo, acuñando, tratando de decir esto tiene que usarse de esta manera, y aquí hay algunos de esos principios. Rendición de cuentas, ya lo dije, la OMS lo plantea, no se puede permitir que ningún actor en la sociedad, ni médico, ni abogado, ni ingeniero, esté por fuera de rendir cuentas a la sociedad sobre lo que esa persona hace con esa tecnología. 2. La IA debe darnos confiabilidad, eso aplica para cualquier campo del saber, para cualquier práctica profesional. Debe ser confiable, necesitamos tener elementos para poder confiar. La inclusión, la privacidad y los derechos que ahí están vulnerados hoy en día. Piensen ustedes todo lo que está pasando con esto que ocurre en nuestras sociedades, donde toda nuestra privacidad está invadida. Incluso hoy en día hablamos de la neuroprivacidad. Y es como el Internet y como ciertos programas no solamente invaden a través de una llamada del celular, sino invaden mi mente. En un curso que tengo en la universidad sobre neuroética hablamos de eso, de los neuroderechos. Y quizás las personas no nos damos cuenta, pero invaden nuestra mente sin darnos cuenta. Ahí tenemos un punto importante sobre el tema de la privacidad. No es solamente el cheque, la factura que me dan o el tema de la historia clínica. La privacidad hoy en día está en lo digital también y es muy importante entenderlo. La seguridad, por supuesto, cómo se maneja la tecnología, los datos. La equidad, que es un poco entender que a los que tienen más se les da menos y a los que tienen menos se les da más. Eso se llama equidad, que el doctor Jorge Iván lo estaba diciendo claramente. La transparencia, ya lo dije. La explicabilidad. Explicar básicamente cómo funciona, por ejemplo, cierta tecnología, en este caso la IA. La replicabilidad, esto sí que es importante. Hay una cantidad de estudios que muestran que cuando usted, eso es la ciencia básicamente, que usted pueda replicar lo que se hizo y que los resultados sean los mismos. Resulta que en muchas aplicaciones de la IA en salud hemos visto que la replicabilidad no se da, sino que llegan a resultados diferentes. ¿Eso qué significa? Que hay algo detrás que no estamos viendo que hace que eso ocurra, que no haya replicabilidad. La precisión, algo importantísimo, y la auditabilidad. Entonces creo que estos principios pueden ser más, pueden ser menos. A veces incluso lo que uno necesita es sentido común para decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Pues básicamente pedir que el uso de la IA, su implementación, la manera como se programa el algoritmo, pues sea una forma adecuada en términos de principios éticos fundamentales.
que pasa en economía, pasa en el Estado, pasa en la medicina y pasa en la aplicación de tecnologías como la IA. Los principios éticos no son cosa aburrida, no es un tema de códigos, no es un tema de qué mamera hablar de esto. Los principios éticos significa los criterios bajo los cuales vamos a implementar una tecnología, vamos a decidir algo o vamos a hacer algo. Y esos criterios deben ser abiertos y conocidos por todos. Conclusiones: el surgimiento de la IA entonces ha llevado a una reconfiguración de la manera como pensamos y hacemos las cosas, e incluso el modo en que actuamos y nos relacionamos con nosotros mismos. Porque finalmente después de la IA, ¿qué venimos siendo nosotros? Auxiliares de la IA, somos ahora los replicantes, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿No? En el campo médico y de atención en salud, el uso, las ventajas y la utilidad de la IA es innegable, no lo vamos a negar. Debe ser instrumento de mayor equidad y de inclusión. Es necesario en todo caso reflexionar sobre la manera como la IA es entrenada y cómo la utilizamos. Los sesgos están presentes en la práctica médica, no solamente con la IA, están presentes en la consulta del doctor allá en el consultorio del hospital y en la atención en salud, y pueden ser amplificados por la IA. Ese es el problema que quiero señalar hoy. Se puede amplificar con la IA y llevar a la perpetuación de inequidades y de maltrato. Y finalmente, sin embargo, la IA tiene el potencial para contribuir a disminuir tales inequidades y mejorar los resultados en salud para todos y todas, pero lograrlo requiere de una perspectiva ética, crítica y propositiva en el diseño y uso de tales herramientas. Hace 0 segundos. Gracias.